Las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita pasan por uno de los peores momentos de las últimas décadas. Los principales productores de petróleo, liderados por Riad, redujeron su producción en 2 millones de barriles diarios. Washington teme que la medida dispare aún más la inflación a escasas semanas de las elecciones de medio mandato. El presidente estadounidense avanzó que su gobierno estudia redefinir sus relaciones con el país árabe, a quien acusa de favorecer los intereses de Rusia. ¿Pero realmente comparte Riad intereses con Moscú? ¿Qué medidas podría tomar Estados Unidos y qué consecuencias podría tener una posible represalia de Washington para el equilibrio de fuerzas a nivel global? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. El pasado 5 de octubre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, celebraba en Viena su habitual reunión mensual. El encuentro llegaba precedido de rumores en los mercados sobre una posible reducción de la producción de crudo, oficialmente con el objetivo de estabilizar los precios. La realidad es que en los meses precedentes el barril de petróleo de la OPEP había retrocedido desde un máximo de $123 en junio hasta poco menos de $90 a finales de septiembre. En contra de los deseos de Estados Unidos, que pedía incluso aumentar la producción, la OPEP acordó un drástico recorte de 2 millones de barriles diarios. Una cifra que puede parecer modesta, teniendo en cuenta que la producción global de crudo ronda los 100 millones de barriles diarios. Un recorte de un 2% que, sin embargo, provocó un inmediato repunte en los precios. Y es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo es desde su creación en los años 60 del siglo pasado un cártel de productores con una enorme influencia en el mercado global. El núcleo original lo integran un total de 13 países, liderados por Arabia Saudita, un grupo al que en el año 2016 se añadieron como países asociados otros 10 miembros, encabezados por Rusia. En su conjunto, la denominada OPEP Plus controla el 50% de la producción mundial y el 90% de las reservas de petróleo a nivel global. Así las cosas, la administración Biden teme que el recorte en la producción se refleje en un aumento en los precios a escasas semanas de las elecciones de medio mandato. Unos comicios en los que los demócratas se juegan mantener el control de ambas cámaras legislativas. Curiosamente, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, con cerca de 19 millones de barriles diarios. Sin embargo, consume más de lo que produce, por lo que se ve obligado a importar petróleo para cubrir la demanda. La reacción de Washington al recorte en la producción no se hizo esperar. La administración Biden acusó a la OPEP Plus de alinearse con Rusia. The president has been very clear about that since the beginning of this war. And so this action that they took, this decision that OPEC Plus made last week, proves that that's where they are aligning their energy policy is with Russia. Pero, ¿qué hay de cierto en esas acusaciones? Es verdad que Arabia Saudita no se ha sumado a las sanciones occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania. Pero también es cierto que el país árabe condenó recientemente en la ONU la anexión rusa de 4 regiones del este de Ucrania. Pese a todo, Riad no puede prescindir de Moscú como socio fundamental en el cártel de productores. Es ist für Saudi-Arabien sehr, sehr schwer, tatsächlich jetzt hier sich eindeutig und ausschließlich auf die Seite des Westens zu stellen und Russland als Partner in der OPEC Plus fallen zu lassen. Das würde auch einer, sage ich mal, langfristigen und nachhaltigen Ölpreispolitik der Saudis widersprechen. Man versucht, den Ölpreis stabil zu halten, auch für sich selbst zu nutzen. Aber man möchte nicht die OPEC Plus schwächen. La postura oficial de Arabia Saudita es que la decisión de la OPEC Plus obedece a motivos puramente económicos. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudita aseguró que el recorte se aprobó por unanimidad y sin presiones desde Riad. Pero ¿hasta qué punto son ciertas estas afirmaciones? In erster Linie hat die Entscheidung ökonomische Gründe. Saudi-Arabien, der wichtigste Akteur in der OPEC, und auch Russland sind angewiesen auf relativ hohe Ölpreise. Für Saudi-Arabien ist es wichtig, so etwa mindestens $80 pro Barrel zu haben, um auch einen ausgeglichenen Haushalt zu garantieren. Und wenn man sich anschaut, wie intensiv momentan Saudi-Arabien in die eigene Wirtschaft, aber auch in ausländische Wirtschaften investiert, dann braucht das sehr, sehr viel Geld.
Sea como sea, las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita se encuentran en uno de sus peores momentos en décadas. La alianza entre ambos países ha marcado la geopolítica y la economía mundial desde los años 70 del siglo pasado. En aquel entonces, Washington y Riad sentaron las bases de su relación estratégica. A cambio de la ayuda militar estadounidense, Arabia Saudita se comprometió a vender su petróleo exclusivamente en dólares. Además, el país árabe reinvertía las divisas obtenidas por la venta de crudo en bonos del Tesoro estadounidense. El sistema se acabó extendiendo al resto de países productores, consolidando al dólar como moneda de reserva a nivel global. Pero la relación entre ambos países no ha estado exenta de altibajos, especialmente en los últimos tiempos. En 2018, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul abrió un nuevo foco de conflicto entre Washington y Riad. Según un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses, fue el propio príncipe heredero Mohammed bin Salman quien aprobó la operación para asesinar a Khashoggi. Durante la campaña electoral de 2020, Joe Biden prometió incluso convertir a Arabia Saudita en un paria internacional en represalia por el crimen. Sea como sea, las diferencias entre ambos países son de mucho más calado. Der Krieg im Jemen ist für Saudi-Arabien eine existenzielle Bedrohung, zumindest wird er so in Riad wahrgenommen. Und trotz der militärischen Unterstützung der USA gab es eigentlich nie die komplette Unterstützung, die man in Saudi-Arabien gesehen hat. Das Nuklearabkommen mit Iran spielt ebenso da rein, was man als Verrat empfunden hat. Auch die jetzigen Verhandlungen sieht man sehr, sehr problematisch in Riad. Und dementsprechend ist die Kluft, die es zwischen den USA und Saudi-Arabien gibt, keine neue. No fue hasta el pasado julio que Joe Biden visitó el país árabe. Tras un año y medio en el cargo, la imagen de Biden chocando el puño con el príncipe saudita dio la vuelta al mundo. Como era de esperar, el caso Khashoggi planeó sobre el encuentro. With respect to the murder of Khashoggi, I raised it at the top of the meeting, making it clear what I thought of it at the time and what I think of it now. He basically said that he was not personally responsible for it. I indicated I thought he was. He said he was not personally responsible for it, and he took action against those who were responsible. Pero el principal motivo de la visita de Biden pasaba por que Riad se comprometiera a impulsar un aumento de la producción en el marco de la OPEP. Sin embargo, el cártel apenas incrementó su cuota en 100.000 barriles diarios en su reunión de agosto. Con el recorte aprobado en octubre, muchos en Washington piden una respuesta contundente. We're reviewing a number of response options. We're consulting closely with Congress. We will not do anything that would infringe on our interests, and we will keep all of those interests in mind and consult closely with all of the relevant stakeholders as we decide on any steps going forward. Pero, ¿qué puede hacer realmente Washington para presionar a Riad? Entre las opciones figuran congelar la venta de armas o incluso retirar las tropas estadounidenses de las bases existentes en el país árabe. Unas medidas que, aunque contundentes, entrañan también riesgos para los intereses de Estados Unidos. Ich glaube nicht, dass es massive Maßnahmen der Amerikaner geben wird, um jetzt zum Beispiel wirklich drastisch die Militärunterstützung einzustellen für Saudi-Arabien. Das ist auch in den letzten Jahren nicht passiert. Dafür ist die Region weiterhin zu wichtig und gerade auch die Situation mit Iran, die regionale Fragilität ist auch für die Amerikaner eine problematische Situation. Dementsprechend glaube ich, dass es weiterhin eine rhetorische Eskalation geben wird. Y es que una respuesta excesivamente contundente podría empujar a Arabia Saudita a reforzar sus lazos con otros socios, especialmente con China. De hecho, el gigante asiático es ya el principal socio comercial saudita. La monarquía árabe ha expresado incluso su deseo de unirse a los BRICS, el bloque de países emergentes liderado por Pekín. Los tiempos de alianzas en exclusiva con Occidente forman parte ya del pasado. Que Arabia Saudita está evaluando que en este contexto, incluso previo a la invasión de Rusia en Ucrania, hay una necesidad creciente de desligarse, de tratar de reducir la dependencia con los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en una suerte de repliegue en Medio Oriente, así que está esa necesidad de diversificarse, basada en que en los hechos el 25% del petróleo que vende Arabia Saudita lo compra China,
y hay una posibilidad de que eso siga en ascenso. El pasado marzo se filtró que Riad estaba negociando con Pekín aceptar la moneda china, el yuan, en algunas de sus ventas de petróleo, lo que supondría un duro golpe para el dólar como moneda de reserva y elevaría las tensiones con Washington. Pero ¿será capaz el país árabe de provocar una ruptura de tal calibre con su tradicional aliado? Lo veo más a medio y largo plazo, sobre todo porque el tema de la internacionalización del yuan todavía es algo que no ha prosperado, no está sucediendo en los términos que China espera. Vos fíjate que China le ofrece a todos sus socios poder pagar las importaciones en yuanes, pero son los mismos traders chinos los que quieren dólares. Así que lo veo más como una cuestión retórica por ahora, pero que en el futuro puede ser algo decisivo. Parece claro, pues, que pese a las crecientes divergencias, Estados Unidos y Arabia Saudita están condenados a entenderse. Al menos en el corto y medio plazo, los dos tradicionales aliados comparten intereses económicos y estratégicos que podrían verse en peligro si se produce una súbita ruptura. Sin embargo, ambos países son conscientes de la necesidad de reorientar sus alianzas con nuevas potencias emergentes que obligan a redefinir los equilibrios de poder a nivel global.